tardes, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este inicio de semana. ¿Cómo les va? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Esta tarde tenemos un tema bien importante, que lo tenemos vigente todos los días del año y es un tema que como capitalinos debemos estar bien pendientes, conocer el por qué suceden los sismos. Debemos también aprender a guardar la calma. No es nada fácil, pero poco a poco y con conocimiento vamos a ir entendiendo los porqués. Y en esta tarde tenemos a un joven profesionista, un joven experto en la materia. Tenemos al ingeniero Carlos Francisco Nogués. Buenas tardes, ingeniero. Qué gusto que estés con nosotros en Contraste TV y en este espacio de información para los ciudadanos, para el mundo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Lilia. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues bien, a ver, platícanos. El tema de hoy es acerca de los sismos. ¿Por qué Así se es. dan? ¿Qué sucede? Bueno, los sismos son eventos naturales en donde son prácticamente el deslizamiento de la superficie de la litosfera. Y bueno, simplemente se da desde una parte externa más o menos como a 2.900 kilómetros, que a esa parte se le llama foco, y después llega un epicentro donde se empieza a expandir. Tengo una presentación preparada donde pues, vamos a hablar un poco más detallado de eso. Ok, si la quieres ir pasando, por favor, para que vayamos viendo junto contigo el tema Ok, vamos y a... quedemos más ilustrados. Sí, ingeniero. Déjala, lo comparto. Uh-huh. No me deja compartir. Bueno, vamos a seguir hablando mientras se nos da el compartir, porque luego también pasa eso, se estresan las máquinas de tanto que preparamos los temas. Bueno, entonces un Pues, sismo es un movimiento de la Tierra, pero así es. ¿cuándo Pues un se sí. da? Hay épocas para que se dé, por No, ejemplo, no hay épocas. no A existen épocas. veces no existen épocas para que se den los sismos. Ya entendimos que la Tierra se sacude Así es. y encuentra las magnitudes que llegan a lastimar incluso las edificaciones, ¿no? Principalmente en ciudades como esta, ¿no? Pero, por ejemplo, el sismo que acaba de ocurrir hace, yo creo que menos de un mes, el 23 de junio, sucedió con epicentro en Oaxaca. Y Así es. fue un sismo relativamente alto, pero pues para algunas personas, como no hubo desgracias, bendito Dios, o no muchas, no Así es. relevantes, mucha gente pasa estos movimientos inadvertidos o pasa sin ser tan llamativos como las desgracias anteriores, ¿no? Así es, Lilia. Pues bueno, sí, vamos a empezar a hablar un poquito del tema. ¿Qué es un sismo? Pues no es nada más que la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Lo más frecuente es que los sismos se produzcan por el desplazamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. Esta energía liberada irradia en todas direcciones, desde su origen del foco o epicentro, en forma de ondas. Como bien sabemos, el planeta Tierra se divide en tres capas importantes, ¿no? Las cuales son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es una capa rocosa comparativamente fina de la Tierra. Se divide generalmente entre corteza oceánica y corteza continental. El manto compone el 82% del volumen de la Tierra y esto pues, es una envoltura rocosa sólida que extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros, como lo habíamos platicado. Mientras que el núcleo, que se cree que es una composición entre una aleación de hierro y de níquel, con cantidades menores de oxígeno, de silicio y azufre, son elementos que forman fácilmente compuestos de hierro. ¿Por qué hablamos de estos temas? Pues bueno, recordemos que los componentes o el componente que se encuentra en movimiento interno de nuestro planeta, ya sé que existe se llama litosfera.
La litosfera es una tela continua que envuelve a la Tierra, la cual está compuesta por piezas gigantes llamadas placas tectónicas, las cuales, como vemos, son como rompecabezas a todo lo largo. No me puede compartir esto, pero me gustaría compartirlo para que vieran más o menos cómo están compuestas las placas tectónicas, al igual de cómo se ve todas las placas tectónicas alrededor del mundo. Pero me gustaría que lo vean, de ver si puedo compartirlo. Pues sí, con paciencia, la gente entiende que estamos en home office y ahora pues prácticamente las producciones las hacemos desde casa, ¿no? Entonces pues nada más comprendan un poquito, por ahí anda mi mascota ladrando, pero también ingeniero, ahora sí, sereno, despacio, para que podamos compartir la información, porque tuve la información previa y está muy interesante la exposición del ingeniero, y que sí vale la pena que tenga la difusión de vida, y nos vamos a encargar de eso, de hacer la difusión de vida, porque es un tema bien interesante. ¿Ya, ingeniero? ¿O todavía? Todavía parece que está trabajando. Ahorita despacito aparece. Bueno, también déjenme decirles, el ingeniero es muy joven. A ti no te tocó, no, y si te tocó eras un bebé. En el 85 fue un sismo muy, muy impresionante. A mí sí me tocó vivirlo, y de verdad, pues son los sismos que han marcado a nuestro país, ¿no? Ese sismo y el reciente, el de hace 2 años, también son eventos de la naturaleza que han marcado mucho por las tragedias humanas que sucedieron, y la pérdida de los edificios, ¿no? Que pues, se caían como si fueran de arena, ¿no? De arena, pero de playa, ¿eh? No de la que ocupan para la construcción, que eso es lo importante y lo impresionante, ¿no? Entonces no se caen en el momento que está el sismo, sino minutos después, ¿no? Que es me imagino que por la que es frecuencia o el efecto del movimiento, ¿verdad? Esto sería bueno saberlo. Sí, es por el efecto del movimiento, ¿verdad? Es por el efecto del movimiento que tenemos a través de la superficie. Sí. Y bueno, a veces en las construcciones, pues llega a haber ¿cómo mencionarlo? Pues a veces una mala adecuación. Por ejemplo, lo que es la colonia Roma, la colonia Doctores, todos ellos que tienen un periodo de suelo muy, muy bajo, o su suelo es un poco más denso que de lo normal, que de un suelo firme. Los periodos son un poco más cortos ahí. ¿Qué involucra un periodo corto? Que en ese periodo el tiempo que coincide con el edificio, con el terreno, cuando estos llegan a coincidir, pues tienden a sufrir las consecuencias que pueden ser los derrumbes, independientemente también a veces de una mala construcción. Sí, es que es impresionante, definitivamente. Bueno, y a ver, bueno, ya entendimos, porque digo, la finalidad es que esto lo pueda comprender el ciudadano común y corriente, pero sí sería muy bueno que nos explicaras un poco más. Ya entendimos que es movimiento. ¿Cómo y quién mide los sismos? Pues los sismos se miden a través de una escala que se llama la escala Richter, desde 0 a 10. Esas escalas pues son cuantificables dependiendo del daño, y están por lo general en la zona costera, que es en la placa de Cocos, que es donde se han producido la mayoría de los sismos. Por ejemplo, en el sismo del 2017 fue a través de la placa de Cocos, pero se produjo por la subducción entre la placa norteamericana y la placa continental, la placa tectónica que tenemos. Ese generó un desplazamiento hacia la zona de Puebla, la cual generó pues el devastador sismo que conocimos ese año. Bien, entonces ya quedamos que se miden en un rango de 0 a 10, entonces si lo tuvimos en 7.5 es altísimo. Es alto, sí es alto, pero también mucho depende en la zona en donde se encuentra este evento sísmico. Es decir que, por ejemplo,
el que fue Oaxaca desde hace un mes aproximadamente, pues Sí. bueno, creo que fue de 7.4, 7.5. Entonces ese sismo, al parecer, no produjo gran daño, pero sí produjo gran daño en la parte de Oaxaca. ¿Por qué? Hay muchas partes en la zona de Oaxaca en donde están construidas todavía con casas doble, o algunas que no están bien confinadas. Un elemento confinado son elementos que llevan castillos y dalas, es un concreto armado prácticamente. Ujú. Parte de esas, pues, desgraciadamente tuvieron grandes daños. Aquí en la Ciudad de México hay algunas partes que todavía, que sí están confinadas, pero no están confinadas como se deben o no tienen la cantidad de acero necesario para soportar los esfuerzos laterales, que es lo que produce un sismo. Eso es lo que produce un sismo, un esfuerzo lateral. Ujú. Ok, sí, porque también hay varios tipos de sismos, ¿no? El sismo que hace que las edificaciones se muevan hacia arriba y los otros que son como mecedoras, ¿no? Ese tipo de sismo se llama low. Low es un tipo de sismo que crea como desplazamientos a través de la Tierra, se mueve de un lado a otro como zigzag, como usted lo está diciendo, y ese sismo tiene la particularidad solamente de tal vez romper algunas cañerías o hacer dislocamiento entre las carreteras. El otro tipo de sismo, este tipo de sismo right, es un tipo de movimiento como el momento, que es un momento hacia arriba, un momento hacia abajo, un momento izquierda y un momento derecha. Y ese tipo de movimiento, al ser mezclado con el low, es el que generalmente ya genera todos los destrozos a través de toda la superficie del terreno, porque son movimientos tanto arriba como abajo y de izquierda a derecha. Es una combinación entre el sismo right y el low. Interesante, interesante. Y digo, bueno, es que también es impresionante. Yo he llegado a pensar, porque aquí ha habido de todo tipo de sismos, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, un poco antes del 85, iba yo a la escuela y a veces yo salía a las 2 de la tarde y ya sale uno de la escuela. Bueno, tú te debe pasar lo mismo, ¿no? Salíamos de la escuela, todos cansados, todos con hambre, con sueño. Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Entonces a las 2 de la tarde ya quieres llegar volando a tu casa, ¿no? Y en esa época había unos autobuses, unos camiones urbanos para llegar. Yo estudiaba en la delegación Cuauhtémoc y vivía en Iztacalco. Sabía que tomar una ballena o un delfín, eran los camiones de esa época. Bueno, pues tenía que correr a hacer la fila para subirme a mi camioncito. Bueno, pues regularmente temblaba, yo decía, Dios mío, ya me muero de hambre, ya me muero de sueño, porque pues te desmañanas, pero no, muchas veces eran los temblores, los movimientos que sucedían y decías, Dios mío, entonces no era ni mi sueño ni mi hambre, ¿no? De llegar a casa a alimentarme. Entonces, sucedió eso muy continuo antes del 85, te digo que para mí fue mega impresionante, porque, Dios mío, cuánta desgracia ocasionó ese sismo, ¿no? Muchísima, y pues la población que se perdió, ¿no? Yo tenía un maestro que él vivía en el edificio de Superleche. Bueno, nunca encontró a su esposa, nunca encontró nada, perdió todas sus pertenencias. Y él afortunadamente quedó vivo con su niño porque en esa hora él iba a dejar a su niño en la escuela, ¿no? Y le tocó en el metro. Entonces, hay muchas historias terribles dentro o detrás de un episodio de la naturaleza, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Impresionante todas las historias que se tejen detrás de una acomodación de tierras o un movimiento de la plancha o de la placa de focos, ¿no? Entonces sí, es sumamente impresionante. Bien, ingeniero, pues a ver, sigamos hablando del tema, porque pues sí, es impresionante, digo, yo al menos me vinieron a la memoria todos esos datos impresionantes, ¿no? Pero digo, tú eras un bebé cuando eso sucedió, y si no apenas habías escogido el camino del planeta Tierra, ¿no? Apenas estaba escalando por este mar de situaciones. Así es. A ver, platícanos más, que la gente pueda saber
de este tema tan importante. Tú como ingeniero especialista en sismos, ya has trabajado, has tenido esa práctica real en los inmuebles de esta Ciudad de México que, pues bueno, ya es una mega urbe de grandes edificaciones altísimas y las siguen construyendo altísimas. Ya estas construcciones ya vienen con ese reglamento antisismos o ya viene protegida para esos movimientos. ¿Qué tipo de construcciones son que le puedan dar seguridad a las personas? Seguridad física y seguridad incluso hasta, ¿por qué no?, emocional, de saber que están con la más alta tecnología en construcciones. Pues bueno, sí he estado, he diseñado algún edificio, me tocó más o menos allá por San Ángel, más o menos. Sí. La obra no me acuerdo el nombre de la obra realmente, se me fue, pero fue un edificio de elementos de estructuras de acero, solamente fueron 2 niveles. Particularmente la colonia de San Ángel no tiene una sismicidad tan alta, está muy cerca del basalto, muy cerca de su también. Entonces, los periodos de tiempo que atraviesa un sismo por ese tipo de zonas rocosas es muy bajo a comparación de un periodo de tiempo con un terreno por ejemplo, en la colonia Doctores. Las Doctores, la Roma, Tlatelolco, Así toda es, esa zona, ¿no? todo ese tipo de zonas. Recordemos que también antiguamente pues, la Ciudad de México se edificó sobre un lago, entonces sí. Este legado se fue secando por partes. Al secarlo por partes, pues fue dejando cierto tiempo, ciertos lodos. Y bueno, como bien sabemos, el periodo del terreno es muy diferente en cada sitio. No es el mismo periodo de tiempo en CEU que en la colonia Roma o que en la Gustavo Madero. Son periodos muy diferentes. ¿Qué seguridad tenemos con ello? Pues existe la norma mexicana. Existe la norma mexicana de concreto y de acero que nos permiten hacer el cálculo para las edificaciones de 2, 10, 15 niveles, y sobre esas nosotros hacemos los diseños, prácticamente a lo que nos rige la norma. Un dato muy interesante hoy que estaba viendo en la norma es acerca de la clasificación, ¿no? Clasificación tipo 1, clasificación tipo 2, estructuras tipo A, estructuras tipo B. Una estructura tipo A son hospitales, escuelas, bibliotecas, demás. Una estructura tipo B viene siendo como nuestras casas, departamentos y demás. Una particularidad, por ejemplo, que pasó en el sismo del 2017, aplicó la norma de concreto, fue el ya tratar de no utilizar los castillos confinados interiormente, es decir, que el acero esté embebido dentro de piezas huecas. ¿Cuál fue el motivo de ese cambio? Se vio mucho que en el sismo de 2017 muchas de esas piezas no estaban ni siquiera rellenas o jugosamente de concreto. Nomás había una sola varilla. En otras solamente había 2 o 3 varillas, pero ni siquiera estaban completas de concreto y ni siquiera tampoco cumplían la norma. Muchas veces de eso, no sé quién fue, muchas veces de eso, pues bueno, se originó ahora a partir del 2017 el reitero de quitar un poco de esa parte. Bueno, porque me hubiera gustado compartirle algunas veces porque tenían unas imágenes, pero bueno, no sé, creo que no se puede. A ver, inténtale, a lo mejor si puedes en estos momentos compartir, ¿no? ¿No? ¿No se puede? Bueno, porque también... Ajá, adelante, sí. Bueno, mientras yo aquí hablo, tú haz el intento por compartir, porque es bien interesante que el público conozca esta parte. Bueno, en la ciudad, obviamente, están las 16 delegaciones políticas. En una es más pesada la tierra que en otra. En el centro de la ciudad, que es prácticamente la alcaldía de Cuauhtémoc, que es donde está enclavada la colonia Roma, la Doctores, el centro, es incluso lo que siempre ha tenido más daños, ¿no? Más daños, más que alrededor de la ciudad, ¿no? Porque
A él le ha tocado vivir y padecer lo más duro de los sismos, en todos los sismos que han ocurrido en otras delegaciones, pues sí se siente el movimiento y a veces se dan cuenta o nos damos cuenta las alertas sísmicas por las noticias y aparte pues es muy obvio el movimiento que se da. Pero en, por ejemplo, zonas de Santa Fe, es Álvaro Obregón, sí, ¿verdad? Es Álvaro Obregón, y están haciendo edificios enormes, 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 conjuntos habitacionales enormes, impresionantes definitivamente, ¿no? Entonces, sería ideal, ya sabemos que son estructuras de acero, obviamente los movimientos que dan los sismos, aparte de que nos asustan, bueno, pues hay que nada más tomar las medidas de protección civil que orientan los expertos en el tema, como son, no corra, no grite, ¿para qué? Para tener un poco más de control sobre el tema, ¿no? Sobre el tema que nos ocurre en ese momento y estar prevenidos ante una situación así. Y más que nada también conocer teóricamente lo que nos está ilustrando el día de hoy el ingeniero Nogués, que es bien, bien importante. Él ahorita nos va a indicar cuando ya nos pueda compartir los elementos gráficos que tiene para todos ustedes y ya él nada más nos indicará en qué momento ya puede ser, porque pues ya se imaginarán ustedes. Muchas veces la máquina, las computadoras no tienen palabra de honor y a veces se les olvida que las personas, los seres humanos, tienen compromisos y este es un compromiso del ingeniero para todos ustedes poder compartir esas imágenes, esas gráficas para ilustrar mejor esa práctica. ¿Sí se puede, ingeniero? No, al parecer no se puede compartir. Es una pena. Me hubiera gustado que se observara. Bueno, pero a ver, platícanos más del tema. Ya ahorita mientras volvías estuve conversando de que en Álvaro Obregón hay muchos edificios enormísimos. Está por el lado de la Miguel Hidalgo también edificaciones enormes, conjuntos de edificios enormes. Muchas veces esas edificaciones por lo regular tienen pilas. ¿Qué es lo que hace la pila? No sé si ustedes recuerdan parte del Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia, cuando recién lo hicieron, estaba en la superficie de terreno, a nivel de terreno normal. No había escalones. Cada escalón del Ángel de la Independencia representa un desplazamiento, un hundimiento de la tierra que ha tenido a causa de estos siniestros. Se ha podido construir edificios de 10, 15, 20 niveles porque hemos tenido la suerte de contar con pilas y de contar con elementos estructurales que nos permiten tener altas rigideces en cada uno de nuestros entrepisos para cada edificio. Ejemplo de San Ángel, que es, de Santa Fe, que fue edificada sobre un basurero que era antes, y ahora ya la hicieron tipo Nueva York, o algo así. Sí, pues, o sea, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos pisos tiene el famoso edificio del Pantalón, la famosa lavadora y inventos que le ponen, nombres que le ponen a los edificios, ¿no? Pues, creo que me parece que tiene como unos 20, 25 niveles, no recuerdo bien, pero ese es un gran edificio, un buen edificio como ejemplo, ¿no? Porque este edificio está separado, o sea, es un pantalón prácticamente, pero está unido a través de otro, o conecta con otro edificio como por 4 niveles, más o menos. Así ¿Qué es. tiene la particularidad? Pues que está cimentado sobre pilotes. Cuando estos pilotes lo que tienen es que al momento de que llega un evento sísmico, pues no sufre tanto los efectos como si tuviera alguna cimentación típica o una cimentación normal. Cuando se mueve se debe mover completo, ¿no? Toda la estructura del pantalón, ¿no? O sea, perdón que utilizamos ese como ejemplo, pero
yo creo que nos puede, gráficamente nos puede ilustrar mejor, ¿no? El movimiento se le conoce como un desplazamiento, y estos desplazamientos se empiezan a través del último nivel hasta la planta baja. ¿Y qué quiero decir con esto? Que entre más alto es el edificio, mayor desplazamiento tiene. Lo que tiene en particular al momento de un evento sísmico es que los edificios se empiezan a mover así Completo. Se completamente mecen. en los dos, se mecen los dos. Exactamente. Es la particular que tiene este edificio. Y no nomás ese, sino los demás, casi la mayoría de los edificios que están bien implantados. La Torre Banorte es un ejemplo, la Torre Latinoamericana que ha sufrido todos los sismos y todavía la tenemos de pie gracias a los pilotos que en ella tiene. No, y aparte, bueno, ustedes como ingenieros pues conocen perfectamente la técnica porque está como en una grapa, ¿no? Que la sujeta y se mueve completita, ¿no? Ahora, digo, a mí nunca me ha tocado un sismo en un edificio de esos, pero dicen que cruje como galleta. ¿Este crujido es normal? Sí, es normal, más que nada, pues pueden ser debido a dos cosas. La primera es que puede ser que no haya una separación correcta, una junta entre edificios a edificios, y lo que haga es que estos dos se estén golpeando y ese es el ruido que se puede escuchar, el golpeteo entre ambos edificios. Y la otra puede ser simplemente el mismo acomodo del edificio, que al momento que este se está moviendo, pues genera un poco de torsiones en sus elementos, ya sea de concreto o de acero, que en acero se escucha más impresionante. Sí, entonces, pues esto quiere decir que cuando la gente empieza a saber que esos movimientos son normales, pues no es para alarmarse, yo creo que es para prepararse, ¿no? Así es, no es sentido de alarma. Mucha gente a veces lo que hace es salir del edificio, pero creo que es el peor error que uno puede hacer, el salir de la propiedad en la que está. Lo mejor que puede hacer es cubrirse sobre cerramientos, que son las traves, que son las que están entre traves y columnas, cubrirse ahí, que son elementos que en donde la falla no puede ser tan grave. Es decir, que es más fácil que un muro se te voltee a que un elemento entre la trave y los castillos, pues, se te caiga, ¿no? Pero bueno, es que aquí yo creo, digo, yo sé que no hay palabra de honor en los sismos, eso me queda clarísimo. Pero mira, ahorita me viene a la mente incluso si la gente lo googlea, va a encontrar ahí en la calle de Medellín, en el 2017, después de que el sismo sucedió, no sé, yo creo que por ahí de la 1:30, 2 de la tarde. 20 minutos después del sismo, el edificio se desplomó quedando añicos, ¿eh? Como si le hubieran dado un manotazo encima y se desbarató completamente el edificio. Y no era un edificio alto, era un edificio, no sé, tal vez de 4 o 5 pisos, ¿no? Sí, es lo Y que comentaba, perdón, es lo que comentaba al principio, ¿no? A veces tal vez no quiero decir una mala ingeniería, posiblemente se deba a que el dueño, no estoy suponiendo, a que el dueño haya tenido una autoconstrucción y que no se haya asesorado con ingenieros o arquitectos en el tema. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pues sucede lo que usted comenta, ¿no? Este tipo de edificaciones a veces ya quedan súper frágiles. Hay algunas edificaciones, por ejemplo, que ya pasó en el sismo del 85, las venden porque ya no quisieron estar ahí o por X razón, nomás las enmascaran tantito, quedan otra vez como nuevas en vista, pero en el siguiente sismo, ¡pum!, va para abajo. ¿Qué pasa con Bueno, ese tipo de edificaciones? Pues desgraciadamente a veces no nos asesoramos en el tema porque tal vez no invertimos un poco o no lo creemos conveniente el invertir con un ingeniero o un arquitecto cuando vamos a ver un inmueble. Sería una gran idea, por ejemplo, si yo estoy interesado en comprar un departamento en la colonia Roma, pues me gustaría que un bueno, ingeniero. por decir un ejemplo, porque puede ser en la Condesa o puede ser en el Hipódromo Condesa, pero es la zona, lo vamos a manejar como zona, ¿no? Perdón, como la zona, Ajá. pues me gustaría que tal vez me acompañara un ingeniero especialista en el tema y que entre los dos veamos qué tan viable es este edificio para mí vivir ahí, ¿no? Porque al final de cuentas es mi patrimonio y es con lo que voy a invertir ahí toda mi vida y que futuras generaciones van a estar ahí.
Así como vas a invertir en tu vehículo, que buscas un mecánico y que te ayude a escoger el mejor auto y que el auto que tú quieres no tenga ninguna falla, así también hay que invertir también en un ingeniero o en un arquitecto para ver que este inmueble en cualquier zona del Distrito Federal o México, pues nos dé sus comentarios acerca de que qué tan viable puede ser el departamento o vivienda que nosotros queremos alquilar o comprar. Ingeniero, creo que le has dado en el punto, y en el punto bien importante, porque ahorita los edificios precisamente de ese perímetro que estamos mencionando, de esa zonita de Hipódromo Condesa, Roma y Narvarte tal vez, muchos edificios antiguos los están hermoseando, chuleando, poniendo guapos, pero son edificios ya viejos que da mucho que desear el futuro, ¿no? El futuro ahí, ¿no? Se pone en duda. Mira, ya, al parecer ya me deja compartir, no sé si me diera usted la oportunidad de compartir. Claro que sí, adelante. Perfecto, déjeme, le damos aquí en el clavo y de una vez empezamos. Ok, empezamos. No sé si se esté viendo. Sí, ya empieza. Entonces nada más, por favor, nos vas platicando del tema que empezamos. Pues okay. Bueno, ya sí se ve ahí, ¿verdad? O no sé si se ve. Sí, yo ahí estoy viendo ya. Más que nada, pues ya me presenté y estábamos hablando acerca de que era un sismo, íbamos a hablar acerca de la mampostería y los principales daños que en ella tenemos. Pero bueno, ya no sé si usted quiere que reitere un poco más de estos temas o ya nos vamos directo al grano. No sé si hay tiempo. A ver, un poquito porque tenemos ahí imágenes para... Ay, Dios mío, está Tlatelolco. ¡Qué impresión! Sí. Pues bueno, estas imágenes a mí me sirvieron de referencia porque son los que hablamos de hace rato, ¿no? De lo que es un sismo, pues no es más que nada la vibración de la Tierra, que la vibración de la energía de la Tierra, ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Es lo que habíamos comentado acerca de lo que es cómo se compone nuestro planeta Tierra, que es a través del núcleo interior, la corteza y los mantos. Como vemos aquí tenemos la litosfera y ya en una vista más global, todo lo que está marcado como rompecabezas, pues viene siendo los sismos, ¿no? Que son las placas en donde estas están en continuo movimiento. De hecho, pues, en estos momentos está temblando, pero a una menor intensidad. Aquí pues, tenemos otra imagen más, y entre ellas las fallas generan, ¿no? Como vemos, este es un movimiento que nunca para, causa esfuerzos en la corteza de la Tierra. Cuando estos esfuerzos se ponen muy grandes, resultan grietas enormes llamadas fallas, como la que vemos que es la de San Andrés. Cuando las placas tectónicas se mueven, también causa movimientos en las fallas. Un terremoto no es más que el movimiento súbito de la corteza terrestre localizado en la falla. Y bueno, pues aquí tenemos más que nada un pequeño video donde se explica un poco más acerca de lo que es el movimiento sísmico y cómo se produce, ¿no? Déjeme, le pongo. Pues bueno, como vemos en este video, se produce a través de la superficie terrestre. Sí, y aquí se está liberando una gran cantidad de energía a una profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite en la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de estos terremotos o sismos, o de las ondas sísmicas, se les llama sismología. Los terremotos se originan cuando la roca situada a una gran profundidad se rompe en forma repentina, como consecuencia de la presión de la cual están sometidas, cuando se desliza a lo largo de una falla o desde este punto. Como vemos aquí, pues la energía fue liberada y a esta energía se le llama foco. Bien. Ok. Bueno. Se le conoce como foco o terremoto donde la energía del terreno avanza en formas de ondas sísmicas y donde están las cuales, pues bueno, conocemos dos tipos, que es la onda P, que es onda primaria, y esta avanza a una velocidad de entre 4 a 7 kilómetros dependiendo de la densidad de la roca y atraviesa donde está esta onda y es una onda de tipo compresivo. El material es
El material rocoso se comprime en la dirección de la prolongación de la onda y posteriormente se expande en donde están las espiras y se comprime y se vuelve otra vez a expandir conforme esta avanza la onda. Este tipo de onda se llama onda secundaria u onda S y se propaga sobre la roca a una velocidad de 2 a 5 kilómetros sobre segundo. Una onda S es una onda transversal y el material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente. Esto es en forma perpendicular a la dirección de prolongación de la onda. Como ven, una onda S es similar a una cuerda. Esta onda avanza sobre la cuerda en movimiento como parte de la cuerda de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Este tipo de ondas o estos dos choques, cuando una es una onda con onda, se le llama cresta en la sismología. Ok. Estas, como les repito, avanzan a 2 o 3 kilómetros sobre segundo. Como vemos, aquí ya en esta ilustración pues, se ve que ya surgió el sismo, ya surgió el foco y ese foco genera un epicentro en la superficie. Entonces va a producir un tipo de onda. A ver, ingeniero, yo no... Ah, ok. Sí, lo que pasa es que no estaba viendo yo, pero ya vi. Ok, adelante. Ese tipo de onda, ese tipo de onda se llama onda Love, provoca movimientos de lado a lado perpendicular a su dirección y propagación. Y este tipo de ondas se llama Rayleigh, la que hayamos mencionado. Son movimientos en círculos, tanto arriba o hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás, y puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. Para tener más o menos una idea de cómo serían este tipo de ondas a través de internas, pues podemos ver en esta animación, podemos ver en esta animación cómo se muestra la velocidad de desplazamiento a lo largo del plano de ruptura. Al principio solo aparece una pequeña parte de la roca que se ha roto. Luego la roca se va degradando a partir del punto inicial, como consecuente del deslizamiento en el que causa pues, estas ondas sísmicas, ¿no? Ok. Aquí pues podemos ver que en México, en la parte meridional de la placa de Cocos, se encuentra la dorsal de Cocos, una cordillera submarina que se extiende entre Panamá y las Islas Galápagos. Como recordamos, el devastador sismo del 85 fue resultado de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, donde también la ruptura de esta placa provocó un sismo de Chiapas el 7 de septiembre de 2017 y el sismo de Puebla en Morelos en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 2017. Ok. Aquí pues se ve el sismo del 19 de septiembre, que es la estrella, y otros eventos similares que son los puntos verdes, que ocurrieron dentro de la placa que se desliza debajo de México. Las manchas rojas son donde se han producido los principales terremotos costeros. Un ejemplo es el del sismo del 85, que causó más de 10,000 muertes en la Ciudad de México, el cual fue por subducción, como lo habíamos comentado. La línea punteada morada marca la posición de la sección transversal de abajo. Estas rupturas se producen a profundidades mayores que los típicos sismos de subducción. Fue lo que se originó el sismo del 2017. Y, bueno, una pregunta importante, ¿por qué estos causan tantos daños? Es lo que nos comentaba, ¿no? Como todos sabemos, en gran parte de la Ciudad de México, esta está edificada sobre sedimentos blandos de los antiguos lagos que existieron en el valle. Estos sedimentos provocan una enorme amplificación en las ondas sísmicas en la Ciudad de México. Para darnos una idea tangible, la amplitud de las ondas sísmicas con periodos cercanos a los 2 segundos en la zona del lago o zona blanca, como son la Colonia Roma, la Condesa, Centro Histórico, Doctores, pueden llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio de suelo firme en la Ciudad de México. Sin embargo, como las ondas también se amplifican en suelo firme de la periferia con respecto a lugares lejanos en la Ciudad de México, la amplitud de la zona del lago puede ser de 300 a 500 veces mayor. En algunos sitios de la zona del lago, las aceleraciones máximas del suelo son producidas por un sismo de magnitud de 7.1, fueron menores que las registradas del sismo del 85. Si usted me pregunta por qué, pues, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encuentra por la Venustiano Carranza, en el 85 marcó 160 GAD. ¿Qué es un GAD? Pues no es más que la unidad de aceleración en el sistema sexagesimal. Su unidad se mide sobre centímetros sobre segundo cuadrado, y este nombre va en honor a Galileo Galilei, quien fue el primero en medir la aceleración de la gravedad. Entonces, volviendo a la comparación,
en sismo del Yo 8. creo, ingeniero, perdóname, yo creo que este tema nos va a dar para varias transmisiones porque de verdad es sumamente importante. Y aquí, pues este espacio, digo, lo vamos a tener que cortar en unos minutos, en un par de minutos, porque es de verdad sumamente importante. Y yo te quiero invitar a que hagamos otra transmisión el día miércoles, a la misma hora, para que estemos en difusión de este tema que es de suma importancia para los ciudadanos de esta capital, para que no nos tomen de sorpresa y sí están informados de toda esa parte, el cómo, por qué y en dónde se dan este tipo de eventos naturales. Aquí es bien importante, ingeniero, que, que ya vimos que es importante la presencia de un ingeniero en la inversión de un patrimonio. ¿Dónde te podemos encontrar, ingeniero? Danos, por favor, tus redes sociales, tu número telefónico y con el compromiso de que vamos a hacer otro enlace de este tamaño y vamos a hacerlo de manera más grande, más masiva, porque es sumamente importante que los ciudadanos de la Ciudad de México conozcamos este tema. ¿Tus teléfonos, por favor, y tus redes sociales? Pues bueno, mi teléfono es 5515-660014. Pues no tengo red social, pero me pueden encontrar en mi correo de simesa.constructora@gmail.com. Bien, bueno, es que algo más donde te pueda consultar el ciudadano, porque de verdad es bien importante, ¿no? La tecnología que ustedes traen como jóvenes es impresionante y debe tomarse en cuenta. Sí, adelante. Algo que me gustaría mencionar es que a veces no existe la posibilidad, por ejemplo, cuando uno va a construir su casa, a veces no tiene la posibilidad de invertir en un ingeniero, o de invertir en planos, o invertir en cálculo estructural. Existe en una página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, tanto del Colegio de Ingenieros Mexicanos, de Ingenieros Civiles, perdón, existe una revista, me gustaría plantarla por acá, déjeme ver si la puedo ver. Sí, claro que sí. ¿Cómo me salgo de acá? Ahí está. No sé si ahí se vea. ¿Se ve? Bueno, a ver, déjame ver, porque creo que yo no estoy viendo. Estamos viendo parte de tu máquina, de lo que tienes en tu máquina. Perfecto. Pues bueno, aquí en la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural existe una pestaña que se llama Información Técnica y otra que está aquí que dice Guías de Autoconstrucción y Reparación. Es la que encontramos acá. Encontramos un pequeño libro en donde nos dice cómo construir una casa desde un cimiento hasta un primer nivel. Esto no puede ser más allá de un primer nivel. Esto es con la finalidad de que si usted no cuenta con un ingeniero, con un arquitecto o alguien que lo pueda asesorar, pues este libro con pequeñas imágenes pues le puede ayudar un poco para tener... Pero es muy arriesgado construir así muy a la ligera, ¿no? Porque pues hay en algunas colonias populares que van construyendo conforme van teniendo recursos, pero quedan muy asimétricas las construcciones, ¿no? Y retan a la gravedad. Entonces, así es. Ese es el tema, ¿no? Y también de esto trata el libro de cómo construir más o menos y la cantidad de material que puede usted ocupar en su casa. También hay otra cosa, puede usted llegar al Colegio de Ingenieros, a la Sociedad Mexicana de Estructural, o inclusive ir a las universidades, en donde ya los chicos de los últimos niveles de licenciatura, trimestre o semestre, pues ya tienen la noción de cómo construir, cómo diseñar, y pueden más o menos asesorarlos. Eso es excelente, ¿no? Excelente. Pero fíjate, ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya no hay mucho donde construir de manera horizontal, ¿no? Ya todos se van, no pueden construir de manera, ahora sí, piso tierra, ¿no? Sino es manera horizontal, hacia arriba. Y es ahí donde también está el reto para ustedes, ¿no? Así es, este es el reto que nosotros nos embarcamos como ingenieros civiles, también como arquitectos que nos ponen, pues el estar construyendo simplemente ya sea los sueños o el diseñar los sueños en una calidad segura para
el derechohabiente, que es lo que nosotros nos enmarcamos. Ok, pues bien, pues muchísimas gracias. Entonces hacemos el compromiso para que nos vamos a una parte 2 de esta transmisión y donde estemos hablando nuevamente de este tema de los sismos y lo que continúa, ¿no? Bien, nuevamente tus teléfonos, ingeniero, por favor. ¿Mande? ¿Dónde te pueden contactar para que los asesores? Así es, el 55 15 6600 14. Qué gusto. Bien. Muchísimas gracias. A nombre de Contraste TV te doy las gracias por participar en este espacio donde compartimos con la sociedad esta información dada por expertos en el tema. Pues muchísimas gracias, ingeniero, y nos estamos viendo para la próxima semana y ahorita conversamos fuera del aire. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por compartir. Dele, ya sabe, dele manita y compartan esta información porque es información que nos salva vidas. Gracias. Hasta luego. Bien. Muchísimas gracias.